Muy buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas a SpyBuit. Estamos aquí en La Lonja, en el centro de Palma. Bueno, yo ya sabes que pienso que es el sitio más bonito que hay en Palma, pero lo es. Bueno. Pues bienvenidos. Este es un centro que lleva ya unos meses caminando y hemos de decir pues, bueno, que ahora está llenísimo, no cabe nadie más en la sala. Y pues bueno, Antonio, María y yo y todo el equipo damos las gracias porque pues, es verdad que nos esforzamos mucho, trabajamos mucho para sacar adelante una iniciativa que sobre todo pues, consideramos muy necesaria, que es pues, hablar para conocernos, para comprender, para entender, para hablar desde la rigurosidad, sobre todo para aprender, ¿no? No siempre es fácil, entonces cuando recibimos bueno, vuestro cariño, que yo creo que es eso, y vuestro interés, pues de verdad es un regalo que recibimos de todo corazón, de verdad. Así que muchísimas gracias. Luego también muchísimas gracias a todas las personas que luego nos veis por las redes, por YouTube, que son miles, que eso también es muy bonito. Entonces, en este encuentro, que hemos llamado Biosofía, que es una palabra que a mí me encanta, Sí. que es la sabiduría a través de la biología, ¿no? Pero que yo la interpreto como un puente entre diferentes formas del conocimiento, ¿no? Que es donde yo creo que en esas interacciones, como en todo, donde más se aprende, ¿no? Entonces, en estos Biosofías, pues lo que queremos es establecer un diálogo, pues eso, con muchas formas. Hemos tenido pues, científicos que nos hablan del ejercicio físico, de la danza, del arte de comunicar, y por supuesto un eje central aquí en SpyBuit es la filosofía, las filosofías, ¿no? Que yo creo que a partir de ahora tenemos que hablar en plural, ¿verdad? Igual que decimos la medicina, las medicinas, las filosofías, las literaturas, ¿no? Porque no solo es Europa, ¿verdad? Y entonces hoy tenemos un lujazo tener a Agustín Paniker, que pues vienes desde Barcelona, que has llegado hoy. Sí. Millones de gracias por estar aquí. No, agradecido yo por vuestra invitación, vuestra hospitalidad. Bueno, y es fantástico ver una sala llena. Yo estoy en muchas presentaciones de libros, en eventos que a veces es un poco triste. Esto es impresionante y este espacio, además me he quedado boquiabierto. No es buit aquest espai, Es que es verdad que buit en catalán y en mallorquín significa vacío, pero claro. entonces ya es el espacio lleno, ¿no? Lleno. Es el espacio lleno porque, bueno, esto la verdad que surge del corazón de Antonio y María, generar un espacio que esté vacío para que se llene, ¿no? Que se llene de, es que van juntas de las seres, dos. ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso se agradece. Agustín es escritor. Eres un gran estudioso de muchas tradiciones, de muchas culturas. Hay un aspecto que yo creo que es verdad que es destacable en tu biografía, que son tus padres, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes eran estos dos seres? Eso se llama karma. Y tus tíos. Sí. Padres y tíos. Padres y tíos, sí, yo soy de una estirpe, los Paniker, bastante conocida. Raymond Panicar, mi tío, Salvador Paniker, mi padre, Nuria Pompeya, mi madre, que es una figura más reivindicada ahora que ellos dos, aunque quizás no en este contexto, y era ilustradora. Entonces, pues sí, he crecido en un medio donde me he empapado un poco de estas filosofías, en plural. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que pluralizar. Porque tu padre llega de India. No, es mi abuelo que llega de India. Mi abuelo llega de India hace 100 años más, a principios del siglo XX. Y un inmigrante era. Y llegó, él venía de Londres, había estudiado en Inglaterra, pero él tenía pasaporte británico en aquella época. Y entonces se enamora de la hija de la landlady, de la mujer que le alquilaba un pisito, mi futura abuela, que era una pianista, una persona con mucha sensibilidad mística, mi abuela.
Él no, él era un hombre de businessman, muy simpático, vividor, fumaba, bebía, comía, y lo conocía todo el mundo en Barcelona. Un indio en los años 20 no era muy común, ¿no? Y los taxistas le preguntaban, bueno, ¿dónde lo llevamos hoy, don Ramón? ¿No? O sea, ya lo conocían, porque él siempre se movía. En cambio, ella tocaba el piano, organizaba encuentros de pensadores cristianos, católicos, de este catolicismo muy abierto de Cataluña de aquella época, y es ahí donde sus hijos, que son mestizos, Raimón y Salvador, se impregnan de ese misticismo de la filosofía que les viene de la madre. Y eso es muy curioso. Que no del padre. no del padre, que es de la India, exacto, que todo el mundo hubiera pensado, ¿no? Exacto. Que han heredado esa espiritualidad. Yo siempre digo que su sensibilidad, que la tenían muy acusada, filosófica, les viene sobre todo de la madre. Bueno, y del encuentro que hacen cada uno, su propia síntesis, Oriente-Occidente, que lo llevan en el ADN. Y bueno, de ahí ese es mi contexto. Yo ya soy de otra generación, porque mi madre es catalana, pero bueno, también es el mismo caldo de cultivo, y yo sí que he hecho, a diferencia a lo mejor de mis primos o mis hermanos, de la India la he convertido, aparte que me la quiero con locura, mi foco de interés también como escritor, como pensador. Yo me concentro mucho siempre en India, en las filosofías espirituales, pero también en la historia, en la sociedad, en la antropología, en cantidad de aspectos que tienen que ver con India, ¿no? Claro, y eso es lo que hace, ¿no?, que creéis esa editorial que es Kairos, cuyos orígenes ha sido traernos sobre todo aquellos textos de las filosofías, especialmente de la India, que hace pues 50 años en España no era tan frecuente. Sí, ¿no? sí, eso lo fundó Salvador, mi padre, la editorial, vamos a hacer 60 años. ¿Qué significa Kairos? Porque Kairos es una palabra griega. Presente. Es esto. Es esto. Pensaba que venía de algo, pues, no, me he ido a la India. No, es griego. El momento oportuno. El momento oportuno. Ha llegado el Kairos, de que nos encontremos aquí. No podía ser antes, después es el momento oportuno. A diferencia de Cronos, que es el tiempo lineal, el Kairos es un tiempo cualitativo. Y bueno, es un concepto que en filosofía se utiliza, y como Salvador pues él hizo la carrera de filosofía, pues le gustó y bueno, ahí lo puso como nombre. Pero pronto, enseguida, al cabo de 5 o 6 años, se distinguió como editorial en lengua española que introducía libros de pensamiento de la contracultura, de Oriente, libros de Alan Watts, de Thomas Merton, de Zen, de una serie de autores que a finales de los 60 y principios de los 70 eso en lengua española era muy exótico. Pero claro, mucha gente lo reconoció, lo valoró, y si algún mérito tiene, yo llevo 40 años en Kairos más, ¿no? He mantenido ese mismo espíritu, abriéndolo más también al mundo de China, del Tíbet, a distintas tradiciones. Por vínculos familiares se nos asocia mucho con las filosofías de Extremo Oriente o de la India, pero en realidad dentro de Kairos tenemos cantidad de libros de otras tendencias, entre otros autores, San Nazaret Castellano. La neurociencia del cuerpo está en Kairos. Exactamente. Sí, recuerdo con mucha ilusión un día que a través de una amiga me escribe tu hermana. Sí. Ana Paniker. Yo en casa tengo mucho Kairos, siempre he tenido, entre otras, bueno, mi tío es ya sabes, es un gran estudioso, ¿no?, de las filosofías y sobre todo orientales, y entonces Kairos está muy presente en mi casa. Y ya me dice, no, soy Ana Paniker, que quería proponerte un libro para Kairos. Yo, ¿cómo voy a publicar yo en Kairos? Y entonces es verdad que lo estuve retrasando mucho tiempo, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que iba pidiendo siempre, necesito más? Porque pues era un libro que yo iba escribiendo a medida que iba avanzando en el proyecto de investigación. Entonces todo lo que iba estudiando lo iba poniendo, luego llega pandemia, la niña en casa, fue un poco difícil, hasta que finalmente salió, y salió en el momento oportuno. Sí, ¿Te acuerdas? Kairos, fue muy Kairos ese momento, ¿no? Y ha tenido un grandísimo éxito, sí. Hay que decirlo. Sí, llevamos año y medio entre los 5 más vendidos de España. Eso ha sido, y ahí hay que decir que el trato es maravilloso. Pero yo te quería preguntar, desde pues esa trayectoria que dices, ya pues, bueno, tú 40 y tantos años, 50, imagino que al principio, cuando empezáis a editar libros, ¿no?, que vienen de ese pensamiento, ¿no?, de lejano Oriente,
¿cómo se recibía? ¿Con Sí. cautela, exoticismo o había esa resistencia inicial? Había de todo, porque había una gran cantidad de gente que se interesaba por eso y se vendían muy bien los libros de Alan Watts, de Chogyam Trungpa, Merton, que era un místico cristiano, pero muy interesado por el Zen. Pero es verdad que yo me acuerdo en el año 81 publicar a Ken Wilber, que es un autor bastante emblemático de Kairos, y nos costaba mucho llegar a final de mes en Editorial Kairos. O sea, había mucho interés, pero en realidad era una franja bastante pequeña de la población. Eso se fue ampliando, afortunadamente, y ahora hay muchísima más gente. Claro, también tenemos mucha más competencia, pero hay muchísima más gente que se interesa por el yoga, se interesa por el budismo, se interesa por un poco el ADN de Kairos, y tu libro está también en esa línea, extender puentes, ¿no? Pues entre Oriente y Occidente, o entre ciencia y espiritualidad, o una dimensión más introspectiva y otra más extrovertida. O sea, siempre nos gusta dialogar, poner las tradiciones, las corrientes de pensamiento en diálogo, más que imponer una, y abiertos a todas. Como somos independientes, bueno, independientes en todos los sentidos, pues te permite introducir distintos autores, distintas corrientes, y al final los libreros, el público, hasta los medios de comunicación perciben que hay un rigor, que hay una seriedad, que hay una independencia. Y entonces, en general, tenemos buena prensa en Kairos dentro de este sector pequeño que somos. Mira, uno de los objetivos, ¿no?, que teníamos aquí es sobre todo algo lo que has mencionado, ¿no?, el rigor. Sí. Entonces, hay muchos temas, como por ejemplo el budismo, que es para lo que pues, te hemos invitado, en este caso, todo lo que tú sabes, para centrarnos en el budismo, porque, bueno, sabrás mejor que habrás visto, ¿no?, mejor que yo, cómo el Buda o el budismo se ha convertido ya en algo completamente manoseado. Yo creo que se le atribuyen al Buda casi más frases que a Einstein, ¿no? Basta con que digas esto lo ha dicho el Buda o lo dice Einstein, ¿no? Y luego hay una confusión enorme, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces cuando llegas a esos libros, ¿no?, donde te explican esas bases, donde se llaman los textos del canon Pali, lo que sea, a veces es difícil entenderlo, a veces es difícil sacar esos esquemas de qué dice, qué no dice, dónde lo encuadro, qué diferencia entre los tibetanos, el zen, el no sé qué, porque hay mucha confusión, ¿no? Entonces, generar espacios donde alguien que de verdad sabe nos pueda decir, mira, vamos a sintetizar y al menos lo que sepamos, que lo sepamos bien. Eso a mí me parece muy importante, entre otras cosas, porque lo que yo he observado, y sobre todo en el campo de la meditación, es que cuando hay veces que se recibe, ¿no?, ciertos temas con un poquito de cuidado, esto ya hay mucho prejuicio, ¿no? Como es la meditación, si en esa defensa o intentar promover un proyecto que habla de ello, dices 4 o 5 cosas muy mal colocadas, te lo has cargado. Totalmente. Cuando la intención es buena, el proyecto es bueno, ¿no? Entonces, pues poder acercar a todo el mundo, ¿no?, como ese jardín de Epicuro, que todo el mundo aquí pueda entender las cosas y sacar como una cultura básica. Que le dé pie a aquel que luego quiere profundizar mucho más, maravilloso, pero al menos lo básico. Entonces bueno, yo te llamé, ¿no?, para centrarnos, bueno, a mí me encantaría que luego volvieras y nos hables de hinduismo, que también es otro berenjenal, ¿no? Pero del Buda. Del Buda. El Buda, Sí, el Buda. Ya sabes que, como te he dicho, ¿no?, mi tío era un grandísimo estudioso de Buda y de Sócrates, ¿no? Entonces empezó, ya nos va a hablar del Buda. Entonces estábamos del Buda hasta las narices, hasta que ya luego nos metimos, ¿no? Entonces el Buda. Entonces has escrito un libro que es en sí una joya, ¿no?, que es las 3 joyas, ¿no? Que es el Buda, el Dharma y el Sangha, de lo que vamos a hablar. El Buda y el budismo, ¿no?, pues bueno, se ha mantenido, no es una moda, ¿no?, se ha mantenido ya. Fíjate, ¿no?, 2500 años, y cada vez
¿no? Yo creo que sus enseñanzas siguen estando en esa vigencia, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto tú esa evolución que ha tenido el budismo, sobre todo en su llegada a Europa? Sí, bueno, es un fenómeno complejo. Yo doy cursos enteros, a veces solo de esa llegada. Y aquí, más que nunca, habría que pluralizar los budismos. Ese concepto de el budismo es del siglo XIX. El budismo como religión unitaria en singular es un proceso que ha pasado con todas las religiones, el poner los filtros, las categorías de pensamiento occidentales sobre fenómenos de parecido familiar. Entonces se proyectaron las ideas, sobre todo cristianas, sobre otras religiones que se habían encontrado con la expansión colonial, con los misioneros, con los comerciantes, pues sobre el budismo, sobre el hinduismo, el shintoísmo o la religión de los Yanomami del Amazonas. Entonces se ha ido creando una concepción mucho más unitaria, mucho más sólida, cuando en el siglo XIX un budista de Corea a lo mejor no reconocería como budista a otro budista de Sri Lanka, por ejemplo, o no tenían, quizás llegarían a la conclusión de que hay tres elementos, las tres joyas, lo único que cada uno las interpreta de una manera muy distinta. El Buda, su enseñanza y la comunidad, que son las tres joyas, subsumen lo que nosotros llamamos budismo, pero son interpretadas de maneras muy distintas. Claro, en Asia el budismo a lo mejor tiene 400 o 500 millones de seguidores, es una de las grandes religiones, una familia de religiones budista enorme. En los últimos 120 años se ha ido conociendo en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, y ha ido penetrando primero por las capas de filósofos y la élite intelectual de finales del siglo XIX, y sobre todo a partir de los años 50 y de los años 60 del siglo pasado, con la generación beatnik y luego hippie, pues se popularizó ya mucho más entre grandes capas de la población, y desde entonces es un fenómeno imparable. En los años 80, en los 90, con la diáspora de lamas tibetanos, con muchos maestros muy cualificados, no todos, pero muchos realmente que por cuestiones políticas tuvieron que salir, pues han ido llegando a Occidente, y hoy en día el budismo es una de las grandes tradiciones, o las formas de budismo occidentales que se están generando tienen su peso. De hecho, había un historiador muy conocido, aunque sea del siglo XX, Arnold Toynbee, que es una de las grandes figuras. Quizás yo lo encuentro un poco exagerado, pero él decía que él consideraba el fenómeno sociológico más importante del siglo XX la llegada del budismo a Occidente. Por lo tanto, si una figura como Toynbee considera que eso no es un mero préstamo pasajero, sino que eso va a tener un impacto a largo plazo, como parece ser que está teniendo, porque aunque a veces nos cueste llamar budismo algunas formas que se siguen en Occidente, no dejan de tener una raíz budista y han venido dentro del mismo corriente, del mismo trasplante que otras formas de budismo. Por lo tanto, es un fenómeno serio. A mí cuando me dicen, oiga, ¿qué opina usted de la moda del budismo o del yoga? Oiga, será moda para usted que no tiene ni idea, pero que eso tiene 2500 años. Y además, incluso aceptando que aquí es mucho más joven, obviamente, pero a lo mejor tiene 50 o 60 años. Entonces, si es una moda, realmente es muy resiliente esa moda, ¿no? Y además, aunque es cierto que podamos criticar algunas formas que vemos de budismo por ahí, yo cuando veo todavía una imagen de una cabeza del Buda en un spa, digo, pobre hombre, no sé qué. Pero bueno, es cool, es zen, tiene buena imagen. Bueno, mejor esto que no quede miedo. Bueno, mira, yo he estado en un retiro zen esta Navidad, y de zen spa no tiene nada. nada. Bueno, no, si es un retiro zen. De spa no tiene nada, ¿no? Nada. Pero mira, me gusta mucho, o sea, yo sí creo, ¿no?, que nos ha ayudado a cambiar ciertos paradigmas. Creo que todavía está abriendo grietas.
piedras que no acaban de romper la vasija y llegará. Pero me ha gustado, ¿no?, que has definido el budismo como, en todo momento te has referido como una religión, Sí. porque sabes que hay ese debate, ¿no?, y sobre todo en las universidades más de la costa oeste de Estados Unidos, ¿no?, donde siempre defienden que el budismo es más una filosofía, ¿no? Bueno, ¿Qué diferencia habría para ti entre sí, filosofía y eso religión? sí, es un debate clásico y sobre todo a propósito del budismo, y al final será aquello que cada uno considere que es. O sea, no desde fuera vamos a objetivar, decir, sí, el budismo es esto. Si esta pregunta la haces en Singapur, pues a nadie le cabrá ninguna duda de que es una religión. Si esa pregunta la haces en San Francisco, dirán, no tiene nada que ver con la religión. Todo depende de lo que entienda uno por religión. Puede ser que nos hayamos quedado nosotros con la parte filosófica de esa religión. Sí, porque aquí, sobre todo el budismo, tiene muy buena prensa en mucha gente alérgica al concepto religión o a la religión tradicional, y entonces no la quiere poner en el mismo paquete y se queda, hace una síntesis y dice, no, del budismo solo vamos a descontextualizarlo y quedarnos con la meditación, con una serie de valores o de ideas cosmológicas como el karma o a lo mejor o alguna serie de aspectos, pero toda la parafernalia cultural, ritual, incluso devocional, que en Asia es muy evidente y muy poderosa, esa la ladeamos. Por eso hay mucha gente, y que tiene todo el sentido del mundo, decir, no, para mí no es una religión, porque yo entiendo que las religiones tienen dogmas, tienen instituciones, tienen una serie de profesionales, y eso en mi práctica de esto no aparece. Por lo tanto, para esa persona no es una religión, es una filosofía, un camino espiritual, y tiene todo el derecho de decirlo, como otro que diga, no, para mí es una religión, y yo hago mi culto, y ya me rezo al Bodhisattva, y tengo mis principios que se fundamentan en la compasión, en fin. Yo creo que hay muchas maneras de vivirlo, de entenderlo y de practicarlo como religión, como filosofía, como espiritualidad, y dependerá de cada punto de vista de uno como quiera definirlo, ¿no? Qué bueno, ¿no?, que hables de que puedan coexistir esas formas de acercarse, ¿no? Porque yo creo que, como tú dices, a veces todavía tenemos una herida. Hace poco he tenido un encuentro con un sacerdote y he recibido mensajes diciendo que por qué hablo con un cura, ¿no?, cuando eso no hubiera sucedido si a lo mejor traigo un monje tibetano. ¿No? Entonces, pero también entiendo la parte de esas personas que a lo mejor por circunstancias se han sentido dañadas con la religión que hemos tenido en nuestra cultura y necesiten sentirse separadas de ese contexto. Y es verdad que, por ejemplo, en el budismo sí que te puedes acercar a ello desde esa filosofía de una forma a lo mejor un poco más... Bueno, puedes estar ahí. Hay un aspecto que a veces nos desvía un poco, por un poco lo que decía antes, tendemos a proyectar, es inevitable, nuestras categorías de cómo son las cosas, de cómo son las religiones. Pues quien ha crecido en un mundo católico entiende que es casi va con el concepto de religión que haya una jerarquía eclesiástica, que haya un Dios, que haya un texto sagrado, que haya una serie de dogmas y que uno tenga que profesar fe a eso, pero eso en realidad es proyectar una religión a la categoría de universal. La mayoría de religiones del mundo, yo tengo mi lado de antropólogo, por decirlo así, no se ajustan a este patrón. Y ni siquiera el Islam, ni siquiera el cristianismo protestante entra dentro de esta definición de religión. Por lo tanto, eso es muy clásico proyección del mundo católico. Y entonces, como el budismo efectivamente no tiene Dios, es un caos de grupos y movimientos y lamas y maestros, y tiene multitud de sutras y de textos, no tiene el libro sagrado, no religión del libro, aunque sean muy venerados, no encaja en ese patrón, entonces, no es una religión, ¿no? Pero eso es haber acotado el concepto religión, en realidad haberlo delimitado muy según los patrones del cristianismo católico, sobre todo. Raimon tiene unos diálogos, ¿no?, interreligiosos, uno con Pinchas Lápide, que os recomiendo, que es una belleza, ¿no? Donde habla un poco de cómo nos encontramos en esa diferencia, es donde aporta esa riqueza, y él mismo ahí menciona, consigue quitarte las gafas de todo tu bagaje,
para poder ver el mío, porque o sea, no hay texto sin contexto, pero quítate el contexto. El trabajo hermenéutico, que es difícil, que es imposible abrirse al mundo sin prejuicios, porque todos tenemos nuestras categorías. Lo único que hay que hacer un poco como en la psicoterapia, hay que sacarlas a flote. Y entonces descubrir, pues yo tengo estos prejuicios, ¿no? No en el mal sentido necesariamente, preconceptos. Entonces, una vez los reconoces y los ves, bueno, pues entonces ya puedes, no es que te hayas limpiado de ellos, que eso es imposible, porque si no, no, pero puedes tener una apertura, creo yo, mucho más empática, mucho más dialogal con el otro, con el que es distinto. Y esto vale para las religiones o para las culturas o para las lenguas o para cualquier cosa, ¿no? Y ese es el trabajo hermenéutico, un poco. Yo creo que es parte de esa riqueza, ¿no? Sí. El aportar unas enseñanzas como pueden venir desde el budismo que sean permeables y que se puedan meter en el momento actual. ¿No? Porque eso significa que está hablando de algo que sigue siendo inherente al ser humano. Si me vale para la mujer que soy en el 2023 como aquel que nació en Lumbini, en el Nepal, hace 2.500 años. Entonces eso significa que yo lo puedo hacer mío. Por tanto, sigue siendo ¿no? ese legado. Perdón, tiene una doctrina, un concepto que se llama upaya, que en realidad te está invitando a que hagas eso, a que adaptes el mensaje esencial al contexto. Para una mujer del siglo XXI en Europa y que le sirva para una mujer en Taiwán en el siglo XII. Será distinto porque se habrá adaptado, pero la esencia se puede, se llama Upaya Kaushalya, de hecho, es pedagogía, flexibilidad, adaptación. Y eso es una doctrina, sobre todo el budismo mahayana, esencial. Y eso ha permitido que el budismo se haya expandido por medio Asia de una manera, llamémosle, muy educada, si lo comparamos con otras tradiciones. No digo que no haya habido conflicto ni tensión, tampoco hay que idealizar, pero la expansión del budismo ha sido razonablemente educada, cuando desde India se va pues al sudeste asiático, se va a Extremo Oriente, la ruta de la seda, Centro Asia, Japón, al Tíbet. Cuando han habido conflictos entre los budistas han sido sectarios, no por la expansión y la adaptación, básicamente han sido entre sectas japonesas o sectas tibetanas, entre ellos a ver quién accede a la financiación del monarca o del emperador o de... Pero eso no solo explica la historia de adaptaciones a distintas culturas, sino sobre todo la adaptación moderna en el siglo XXI en Occidente, donde el budismo se está transformando, los budismos se están transformando mucho, muchísimo, mucho más de lo que realmente nos imaginamos. Aunque a veces digan, eso lo dijo el Buda. Bueno, esto es una manera retórica de otorgarle en pedigrí y credibilidad, pero el filtro por el cual nosotros entendemos la meditación, los valores del budismo, son muy modernos en realidad, lo cual lo hace más interesante. Realmente es un encuentro Oriente-Occidente. Yo en el libro no profundizo tanto, aunque sí le dedico un par de capítulos, como el filtro de la modernidad, del diálogo con la ciencia, con el pensamiento, con el racionalismo, típico del siglo XVIII, XIX y todavía. Eso transforma los budismos asiáticos en sudeste asiático, en Japón, en China, etc. Y cómo luego la contrarréplica europea a eso mismo, que es el romanticismo, y esa reivindicación de la naturaleza, de la espiritualidad, también dialoga y también es incorporada por los propios budistas asiáticos. Suzuki, por ejemplo, ahí convergen, o los padres de los desarrollos en Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka, de la meditación vipassana, son producto de un encuentro moderno. No es lo que dijo el Buda, como no puede ser de otra manera, hace 2.500 años. Bueno, eso es producto de esos diálogos, de esos encuentros, de esas adaptaciones, y creo que eso es maravilloso.
porque eso transforma. A veces se pagan precios que a alguno le sorprende, ¿no? Pero, bueno, eso va con el propio desarrollo histórico de las religiones o de las espiritualidades. Por eso en el libro que yo le dedico mucho tiempo a la historia. Porque no hay libros que te hablen de la historia del budismo. Hay libros buenísimos, mucho mejor que el mío, de un maestro mucho más cualificado que yo, que te hablará de una serie de doctrinas o una serie de prácticas, pero pocos libros te dan eso que tú decías un poco al principio, el cuadro general, la visión general, y yo he querido darle ese enfoque histórico, porque sorprendentemente casi no hay libros de historia del budismo y no tiene nada que ver lo que enseñó un señor a quien llamamos el Buda hace 2500 años con lo que se practicaba 500 años después en la India y en Sri Lanka, y lo que se practicaba 500 años después en Japón o en el Tíbet ya no tenía nada que ver. Y lo que, bueno, nada que ver, ya se había transformado de una manera importante. Y lo que hoy día practicamos, pues también, ¿no? No, y eso es lo que le permite, ¿no? Claro. Ese diálogo, ¿no? Que y nos en llega, esas transformaciones se va empapando, se va adaptando. Yo siempre digo, aquí lo insisto bastante, el encuentro entre India y China, a través de la ruta de la seda, los siglos II, III, IV, V y VI, eso se debería estudiar en la ESO. Es el encuentro de las dos grandes civilizaciones de la época, sin guerra de por medio. Es un caso de adaptación cultural, el budismo indio con sus ideas de renuncia, del nirvana, y esta cosa introspectiva, filosófica, se encuentra con el pueblo chino, que es muy pragmático, y que tiene otra serie de valores, y el encuentro, que en realidad es entre budismo y taoísmo, dará el impresionante budismo chino, el Zen, bueno, el Chan, que luego pasa a Japón y es el Zen. Eso ya es el resultado de un diálogo, de un encuentro maravilloso entre dos maneras de entender el mundo, que ocurre durante siglos, y que son estas adaptaciones, estos diálogos. Bueno, a mí me parece fascinante, a mí me gusta mucho la historia, pero creo que se puede aprender mucho, y uno puede aprender más del Zen, o también si tiene una perspectiva un poco histórica, ver por qué hacen esto, o por qué entienden esto así, y por qué otros budistas no, porque no hay muchos aspectos del budismo que están en contradicción. Como dentro del cristianismo, pues los protestantes y los ortodoxos y los católicos pues no están de acuerdo en una serie de aspectos. Con el budismo pasa un poco Pero lo en mismo, esa fusión que tú dices, ¿no? Con diferentes culturas, cuando el budismo llega, como tú dices, aquí a Europa, a Occidente, se mantiene eso, como hablamos, ¿no? A veces el Zen, el otro, tal, pero ¿ha habido mestizaje? Sí, mucho, muchísimo. De hecho, al principio es el budismo Theravada el que entra primero, a finales del XIX, el del sudeste asiático y Sri Lanka, por el prestigio que tiene el canon Pali, que es muy antiguo, son los textos más antiguos, y como aquí estamos en un mundo, el occidental, muy condicionado por la centralidad del libro, pues enseguida vieron, estos son los textos, esa es la palabra del Buda, lo demás no. Y eso permitió que el budismo Theravada, este es un libro, sí. La palabra del Buda. De palabras del Buda, sí. Esto es una traducción ese texto, ¿no? Que es la antología de discursos del canon Pali. Del ¿Qué es canon Pali? El Pali es una el canon Pali, ¿qué es? Sí, es el compendio de enseñanzas más antiguo. No es la palabra del Buda, aunque esto algún budista en la sala me reñirá si lo digo, pero desde el punto de vista histórico, pero es lo que más se aproxima. Sería lo más cercano. La lengua Pali se parece mucho al sánscrito. El Buda probablemente hablaba en una lengua que se llama Magadhi, que era su zona, pero el Pali es una lengua prákrita, es una vulgata. Karma es Kamma, Dharma es Dhamma, Nirvana es Nibbana, o sea, ya se ve que está muy cerca, pero es una lengua del pueblo, y se creó esta lengua ya 2 o 3 siglos después de la desaparición del Buda para precisamente recopilar su enseñanza. Y una serie de los monjes hicieron un increíble esfuerzo en preservar lo que el maestro había enseñado,
con los métodos muy sofisticados que tenían en la antigua India, métodos mnemónicos para memorizar, y lo hacen de un lado, luego al revés, luego una sílaba, por eso tiene muchas repeticiones, es un poco aburrido para leer, porque está pensado más como un canto coral, ¿no? Y entonces luego hay el recitativo, y luego y lo enumeran las 4 nobles verdades, los 5 nobles factores, los 11 elementos, los 7... Bueno, porque son fórmulas para poderlo memorizar. Y eso se preservó en lengua pali por avatares históricos. Es el budismo Theravada del sudeste asiático y Sri Lanka el que lo ha preservado. Y un poco su posición es que nosotros somos los custodios de lo que el Buda dijo. No es correcto porque han pasado 2500 años, pero es verdad que hay un esfuerzo en ese material en lengua pali. Pensemos que el Buda más o menos dijo, un sutra es un discurso, es un sermón, más o menos hay unos 5000, por lo tanto ahí hay muchísimo material. Vamos a meternos, Agustín, un poco en esas 3 joyas. Yo me enrollo, ya y veis. Empezar. Y me entusiasmo. Y eso es lo que nos encanta, claro, entusiasmar, llevar a Dios dentro. El Buda. ¿Cómo situamos al Buda? Imaginamos, queremos hacer eso, que sea algo desde cero, el Buda. Sí. El Buda, claro, es una figura, es la primera joya. Todos los budistas del mundo entienden que sin esta figura, bueno, pues no habría budismo. Y el Buda, lo único que hay unos que tienen una concepción más humana de esta figura, y en general en el occidente moderno, con esta visión muy historicista que tenemos, hay una clara tendencia a verlo como un príncipe, que de príncipe tenía muy poco, no sabemos casi nada de él, todo es la leyenda del Buda recopilada siglos después de que desapareciera. Y yo he estudiado otras religiones parecidas, el jainismo, que es contemporáneo, y la vida de la figura equivalente al Buda dentro del jainismo tiene una vida idéntica. Es un príncipe del norte de la India que se casa, que renuncia, que se ilumina bajo un árbol, que predica 40 años, que, o sea, bueno, ¿quién ha plagiado a quién? Por lo tanto, es un arquetipo del sabio de la antigüedad, ¿no? Sabemos muy poco de él, pero vamos, hay una corriente, yo en el libro hablo mucho pues, de esa biografía que se atribuye al Buda, es una concepción más humana, pero insisto que hay muchas escuelas tibetanas, por ejemplo, donde sí aceptan que hay una manifestación humana que predica, pero cuando ellos entienden el Buda, piensan en un principio mucho más abstracto, mucho más metafísico, es la naturaleza despierta, la trama iluminada de la propia realidad y sobre todo de nuestra realidad. Por lo tanto, es otra concepción que no niega la anterior, pero claramente cuando entienden la primera joya están pensando más no en un señor que vivió hace 2500 años en el Valle del Ganges, sino en un principio que permea la existencia y que se trata de desvelar, de encontrar en uno mismo. Exacto, eso es una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Si era ese Buda como esa persona, ese personaje histórico, o la budeidad, porque Buda significa despertar, ¿no? Exacto, entonces ese señor que se despierta, ¿no? Hace 2500 años, esa budeidad como esa propiedad, ese estado, esa conciencia, ¿no? De poder despertar. Normalmente los que entienden este principio abstracto hablan de 3 cuerpos del Buda. Un poco parecido al concepto de la Trinidad, es distinto, a mí no me gusta muchas veces hacer este tipo de... Pero bueno, para entendernos, y entonces lo digo porque un concepto no niega al otro. Entienden que sí existió una manifestación humana que se concreta en ese príncipe de hace 2500 años que predicó, y predicó eso mismo que está recogido en el Canon Pali, que es aceptado por todas las escuelas budistas, y que fue importante para que los humanos de su época entendieran cuál era el propósito de la enseñanza, liberarnos del sufrimiento y de la ignorancia, que este es el objetivo
número uno. Pero dicen, bueno, además de esta manifestación que llamamos Gautama Siddhartha, el Buda, aunque ellos prefieren más Shakyamuni, el sabio de los Shakyas, que era su etnia, su clan, el Muni es silencioso, es más mejor que sabio. Aquí diríamos el místico de los Shakyas. Ese cuerpo no invalida otros cuerpos más sutiles, no voy a entrar aquí en cosmología búdica, que es más complejo, pero un cuerpo más fantasmal, y luego hay un cuerpo que es el Dharmakaya, que es la realidad última, formado por esa naturaleza búdica o budeidad, que a veces se le llaman Tathagata Garbha, o sea, tiene muchas apelaciones que muchas escuelas, sobre todo las no dualistas dentro del budismo, que son sobre todo el budismo zen y algunas tibetanas como el Dzogchen, tienen muy presente. No se trata de hacer una práctica para alcanzar algo, porque entonces eso significaría la diferencia entre el sujeto que alcanza un objeto, sino ese objeto, por decirlo así, ya existe y es preexistente, se trata de desenmascararlo, desvelarlo, aquello, por lo tanto, en realidad el camino a recorrer era muy corto. Eso no impide que hay que hacer ese camino, pero para no llegar a otro lugar, sino a donde uno ya estaba, ¿no? O sea, darse que el cuenta. Buda, ¿no? Y ese estado de despertar, para el budismo significaría ese cese de ese sufrimiento, sí, ¿no? Sería sí, aquel que sí. se ha desvelado, aquel que se ha Exacto. iluminado, aquel Sí. que ha recordado, ¿no? Despierta, en principio, ¿a qué despierta? A la realidad tal cual es como lo definen, ¿no? Yatha Bhutam, a la naturaleza de la realidad. Por lo tanto, se saca el velo de la ignorancia. ¿Y cómo se lo ha sacado? Pues muchas tradiciones dicen, bueno, hay que trabajárselo esto, Y entonces ahí el budismo, a diferencia de otras tradiciones de la antigüedad, ha insistido mucho en una dimensión gnóstica, de conocimiento, otra ética, moral, tiene una serie de principios, no violencia, la benevolencia, la compasión, muy importantes, y una que es hoy en día la que más nos sorprende del budismo, pero que va integrada con las otras, que es la meditativa. Y el budismo ha hecho de la meditación uno de sus ejes, sobre todo soteriológicos, liberadores, que eso es en el camino original, es una soteriología, es una enseñanza para liberarnos. No es meramente un cumplimiento de una serie de deberes o de cultos o rituales, como suelen ser las religiones en su aspecto funcional, sino un camino de liberación. Eso es muy índico. Muchas de las religiones que nacen y espiritualidades en ese milenio antes, el primer milenio antes de nuestra era en India, tienen ese mismo talante soteriológico. Es el nacimiento de la mística, en realidad, y de entender que la vida es un camino hacia la plenitud, Dios, no Dios, como quieras. Es decir, luego el objetivo habrán diferencias, pero que la vida consiste en un desarrollo, es el concepto de yoga, en su sentido más amplio, o en el budismo le llaman marga, el noble óctuple sendero, marga es sendero, la vida como sendero de crecimiento, y el budismo ha enfatizado mucho el aspecto meditativo. A mí ese es un aspecto que siempre me ha parecido muy importante, ¿no? Porque dentro de esas cuatro nobles verdades, ¿no? Una de las causas del sufrimiento es esa ignorancia, ¿no? Que debemos cesar. Y como tú dices, en ese camino soteriológico, muchas veces nos fijamos más en ese estado del Buda, en esa budeidad, ¿no? Cuando dices, bueno, es lo que te está marcando es hacia dónde, no que llegues ahí. Correctísimo. Que eso es la parte que, por ejemplo, yo lo veo en las personas, o cuando estudiamos el que pasa cuando una persona va aprendiendo ese camino de meditación, que la expectativa es lo que frena normalmente el hábito, claro. Y tal, y entonces ya no sufriré, y el Buda, olvídate, te está marcando el sendero, Esto es pero no allí, no sí, esa meta, ¿no? Entonces ahí sí que creo que hay que hacer hincapié, y eso que me encanta que lo has dicho, ¿no? Porque hay una cierta obsesión aquí con la iluminación, exactamente, ¿no? El flash, ya lo he pillado. Pero es increíble, mucho más frecuente de lo que uno se piensa.
piensa, ¿eh? En cambio, los maestros ya de segunda generación, esto quizás es muy boomer, de la generación boomer. Cuando llegó el budismo, claro, tenía que abrirse paso de alguna manera, ¿no? Pues usted ilumínese. Hoy en día, que ya se ha sofisticado más, muchos maestros dicen, no te obsesiones con la iluminación. Olvídate. Es que te marca la dirección Precisamente tu obsesión por iluminarte te impide cualquier iluminación porque es un apego a una meta y es un inflacionar el yo. Y encima haces bypass espiritual. Eso te tapa toda una serie de problemas que tienes ahí detrás. Pues entonces tú vas, bueno, yo ya voy a un nivel que mira... Hay muchos riesgos en la senda espiritual, tal como la entendemos aquí, ¿no? Completamente. Yo creo que marca eso. O sea, mira, hay algo que me gustó una vez que leí. Dice, cuando el maestro está muy iluminado puede cegar al alumno, ¿no? Sí, cuidado con eso, ¿no? Tengo que llegar a eso y tal, y me ha dicho, y mi maestro, ¿no? A mí, todo el séquito que rodeaba muchas veces, a mí es algo que me echa muy hacia atrás, ¿no? Y hay algo que también has mencionado, que hay un debate, ¿no? Porque como, bueno... He dicho la meditación, y la meditación ahora se estudia desde este punto de vista académico, se habla incluso de mindfulness, ¿no? Cuyo origen pues está allí dentro. Entonces, muchas veces hay personas que se sienten molestas porque se trate la meditación o mindfulness en concreto un poco fuera de todo el contexto. Es decir, el mindfulness pertenece, ¿no?, al óctuple sendero del budismo, donde además de decirte que esa práctica, ¿no?, pertenece a ese camino, ¿no?, que te va a ayudar, esos bastones, pero claro, hay otras 7. Sin embargo, se coge solo eso, se saca, se intenta esterilizar, cuando eso a mí, por ejemplo, también me parece que es un poco utópico, ¿no? Dices, bueno, lo saco del contexto budista, pero lo meto en el académico, o sea, es otro contexto, no está libre de como siempre digo, no es que es libre de filosofía, no, es en otro contexto, es en otra filosofía, ¿no? Pero sin embargo es verdad, ¿no?, que su origen es ese budismo, pero también es verdad en ese debate, ¿no?, de los que consideran que siempre habría que mencionar mindfulness con ese óctuple sendero. Es verdad que cuando uno practica la meditación, los otros 7 senderos, van saliendo, ¿no? Hay como, a veces se le ha llamado el efecto remolque de la meditación, ¿no? Pero como que no habría uno sin el otro si están entendidas, ¿no? Como tal. Pero para ponernos en contexto, ¿qué es el óctuple sendero? Bueno, el óctuple sendero es la cuarta noble verdad, el Buda es el gran médico, la primera, eso es la enseñanza, la segunda joya. La segunda joya, el Dharma, que en el contexto budista es lo que él enseña. Es la enseñanza budista teórica y práctica, porque eso en Asia siempre van juntos, no hay teoría o filosofía si no hay praxis al lado. Y se subsume, es una condensación, pero muy buena, la de las 4 nobles verdades. No es un budismo para dummies, es realmente muy sofisticada, aceptado por todas las escuelas. Por lo tanto, ahí hay consensos de las pocas cosas que consensúan. Y la primera noble verdad es la constatación de la enfermedad. El gran médico dice, bueno, pues la existencia es dukkha, que es dukkha solemos traducir por sufrimiento, no me gusta mucho, insatisfacciones, porque a veces hay aspectos de felicidad en la vida que son dukkha, por lo tanto no es solo el sufrimiento, que a veces se subsume la enfermedad, la vejez y la muerte, es una metáfora bonita de dukkha, un tipo de dukkha, hay muchos, no voy a entrar en detalles. La segunda noble verdad es cuál es la raíz de la enfermedad. El gran médico dice, bueno, vamos a ver aquí cuál es el problema, y él lo detecta en Trishna. Trishna, que solemos traducir por, literalmente, sed, como thirst en inglés, está etimológicamente emparentado, pero que solemos traducir por avidez, apego, ansia, deseo, enganche, adicción. ¿A qué? Sobre todo a yo. Y yo es mi codicia, mi ira, mis ambiciones, mi orgullo, también mi amor y mis sentimientos. O sea, no todo es negativo, pero ese universo que creamos alrededor de la noción de yo, eso en último término es la raíz de nuestro sufrimiento. En realidad, cualquiera que piense un poco, no hace falta elucubrar mucho para decir sí, tiene bastante sentido común. La tercera noble verdad, el Buda era un gran pragmático, la tercera tiene curación.
O sea, esta enfermedad tiene solución y la llamamos extinción del sufrimiento, nirvana, que es el objetivo de la medicina, que es lo que nos pone en la cuarta y última noble verdad. Y dice, aquí les voy a dar yo mi remedio terapéutico, esa es mi medicina. La cuarta noble verdad, que está constituida por 8 miembros, 8 factores, el noble octuple sendero que preguntabas. Los 2 primeros, los resumo muy rápido, son gnósticos, aquello que decíamos antes, más de tener conocimiento de los principios del budismo, etcétera, y de buenas intenciones. Hay incluso en lo sapiencial, hay parte moral o ética también. Luego los otros 3 factores son éticos. Eso para los laicos de Asia es el budismo, la no violencia, la benevolencia, etc. Es los códigos de comportamiento, lo que genera una ética kármica en Asia durante siglos. Y luego las 3 últimas patas, que son las que aquí tienen más prestigio, es la parte meditativa. Una de ellas, la séptima, sammasati, es lo que traducimos por mindfulness. Y es ahí donde lo que tú decías, que solo quedarse con la séptima, olvidarse de la octava, que también es muy importante, o de la sexta, y de las otras, es algo perverso. Esa es la crítica que se hace al mindfulness, pero que yo creo que el mindfulness 2.0 ya la ha integrado inteligentemente, y ahora ya hay mindfulness y compasión, mindfulness ya se ha sofisticado mucho más y ya integra, no tienes que hacerte budista, ni ser budista, ni para nada, pero es un poco más evidente que circulen los otros aspectos cuando uno practica mindfulness. Pues la definición de Kabat-Zinn es prestar atención al momento presente sin enjuiciarlo, ¿no? Bueno, ahora en el nuevo mindfulness, teniendo en cuenta de ese no desincrustarlo en exceso del resto del octuple sendero, no es una atención neutra, libre es una atención cuyo propósito es combatir, es afrontar la avidez, la ira, la codicia, o sea, es generar los estados mentales auspiciosos, positivos. Por lo tanto, no es mera atención desnuda. Un asesino puede tener una sesión desnuda buenísima y no fallar el tiro. Esto surge, ¿no?, a través de los diálogos con Thompson, ¿no?, cuando escribe el ¿Por qué no soy budista?, ¿no? Aquel libro famoso donde dijo, cuidado, porque lo del mindfulness nos está yendo de las manos, porque es que se utilizó, lo que le ha dicho era verdad, se utilizaba en el ejército en Estados Unidos para entrenar a disparar mejor, o para que un broker de la bolsa pues pudiera tal. Dijo, bueno, cuidado, es el contexto, y entonces no es solo dónde es la atención, sino dónde la pongo. Y entonces se le añade, ¿no?, en esos debates con Thompson, hay que añadirle la intención. Exactamente. Es que ¿no? Y entonces ahí dice, bueno, no hace falta que le llamemos ese octuple sendero, sino lo que es presente y común a todas las tradiciones, ¿no? Y eso tiene entonces la ventaja, que creo que esa es una gran virtud que tiene el mindfulness, que es totalmente secular y que se puede hacer en una psicoterapia, o en una clínica, o en una escuela, o en un centro de deporte, que tiene, si circulan también estos otros aspectos, llamémosle más éticos, más intencionales, tiene una enorme capacidad entonces de humanizar la ciencia, el hospital, la escuela, el centro de psicoterapia, aquellos lugares donde se practica la atención, pero si además, no insisto, no se tiene que hacer uno budista, pero si una serie de valores están ahí, holográficamente incrustados en la praxis,
pues tiene una enorme capacidad de humanizar. Bueno, tú eso es en lo que Eso es lo que estás, estudiamos. precisamente en el encuentro entre ciencia y espiritualidad, en último Mira, término. y ahora también hay algo, ¿no? Que cuando, pues, como dices, estudiamos la meditación se ha asociado casi exclusivamente al budismo, Sí. ¿no? Y entonces esto es algo que, por ejemplo, me parece, como decías, ¿no? Ignorancia, ¿no? Por una parte, ¿no? Porque está presente en todas las culturas, ¿no? Se encontraron restos arqueológicos en posición de meditación muy anteriores, Sí, sí. incluso al Buda, pero sobre todo que yo percibo la meditación como una propiedad del ser humano. Simplemente es verdad que el budismo, en concreto el budismo tibetano, con el Lorrín y con diferentes textos, al menos en términos históricos, han sido los que más han quizá ordenado la información, ¿no? Las enseñanzas en un sentido, ¿no? Como tú dices, el Dharma, las diferentes sangas, ¿no? Pero la meditación está en todos, la cristiana. Hablamos antes de Pánic, en ese contacto, en ese diálogo con otras religiones. Ha pertenecido, ¿no? Y pertenece, y es simplemente es eso, y entonces es añadirle, pero es verdad. Pero es un poco la misma idea. En el mundo cristiano se le suele llamar contemplación, y en el mundo oriental meditación, pero en realidad estamos hablando casi de lo mismo. Completamente, ¿no? Fíjate en esos estudios comparativos de las diferentes tradiciones, que incluso se ven a nivel cerebral, los principios fundamentales en el cerebro son los mismos, ya sea un dhikr, ¿no? Del sufismo, ya sea una contemplación, ya sea un rezo, ya sea una meditación, de las diferentes formas, ¿no? Entonces hemos visto un poquito quién era el Buda, sus enseñanzas, el Dharma, ¿no? ¿Qué es eso, el Dharma? Pero ahora viene algo que es donde yo creo que da lugar a mucha confusión, que son las comunidades o sangas budistas, ¿no? Hablamos de, sobre todo, el Zen, los tibetanos es quizá un poco los que en los últimos años se ha popularizado más, los que han llegado más al mundo académico. Pero luego hay una gran confusión muchas veces entre Theravada, Mahayana. Sí. Bueno, ¿cuáles son las principales escuelas? El Sangha, yo lo digo en masculino porque la palabra sánscrita es masculina, pero aquí se tiende a poner en femenino la Sangha de Thich Nhat Hanh, la Sangha de tal, porque tiene muchas as, y porque se traduce, en realidad la podemos traducir por comunidad, y entonces la comunidad. Pero la palabra sánscrita es el Sangha. Es la comunidad budista que reúne en la antigüedad, cuando los textos antiguos en Pali hablan del Sangha, casi siempre se refieren a los monjes y monjas, o sea, a la comunidad monástica, que siempre ha sido una minoría. Hoy en día se ha abierto muchísimo más, y cuando se habla del Sangha es los 500 o 600 millones de budistas que hay en todo el mundo. Por lo tanto, hay dentro del Sangha, hay la parte monástica y la parte laica, y luego, dentro de tanto uno como de otro, hay los distintos linajes, los distintos corrientes, las distintas sangas, que ahí sí que es correcto ponerlo en femenino. Estas sangas de un maestro determinado, de un lama determinado, grosso modo se pueden agrupar en tres grandes corrientes budistas: Theravada, Mahayana y Vajrayana. Theravada, que es la que está muy fundamentada en los textos en lengua pali, es la mayoritaria en el Sri Lanka y el sudeste asiático, Tailandia y Birmania. Aquí no es tan conocida salvo por el Vipassana, que es una forma de meditación propia, no propia del Theravada, pero que el Theravada la ha preservado y la ha desarrollado mucho, y buena parte de lo que llamamos mindfulness procede de las enfoque vipassánico de Tailandia y de Birmania. Que hay quienes dicen que es como el budismo más purista, ¿no? Sí, eso sería discutible. Eso sería discutible. De hecho, la palabra vipassana no aparece hasta el siglo V, por lo tanto no es del Buda. Es Buddhaghosa, un filósofo de Sri Lanka, y el gran desarrollador del Vipassana moderno, Ledi Sayadaw, que es de finales del siglo XIX en Birmania, es ya el encuentro con la ciencia occidental. Y la gran maravilla que hacen en Birmania a finales del XIX y principios del XX es sacar la meditación del monasterio
y abren el centro de meditación. Hoy en día esto aquí es muy popular, pero eso fue un desarrollo birmano y luego thai de finales del 19 y principios del 20, es decir, vamos a hacer la práctica monástica por excelencia, que también hay que decir que no meditaban mucho los monjes, ¿eh? Había unas minorías que siempre han meditado, pero la enorme mayoría de monjes no se dedicaba a la meditación, ¿eh? Estaban por otras labores, ¿eh? Pero los que sí lo hacían, este maestro lo abre y invita a los laicos y dice, y ustedes se pueden liberar en vida. Cosa que dentro del mundo Theravada no, fue un desarrollo completamente novedoso, y eso no voy a entrar en detalles, pero tiene que ver con estos diálogos con la modernidad. En realidad, y lo resumo para que se vea, tiene algo que ver con la acción de los misioneros cristianos que estaban abriendo imprentas y centros, y decir, bueno, esta gente está hiperactiva por aquí, hay que hacer algo, ¿eh? Y entonces abren estos centros, y entonces los laicos se ponen a meditar. Hasta entonces, y eso es un desarrollo que no es en Occidente, es en Asia, pero al contacto con la modernidad y con una serie de factores. Ese es el budismo Theravada. Luego tenemos el Mahayana, que es un desarrollo un poco posterior. Aparece el Mahayana en el siglo I antes o I después de Cristo, que se fundamenta, nunca rechaza lo anterior, típico de Asia, pero le superpone otra serie de enseñanzas, y aparecen una serie de escuelas filosóficas muy sofisticadas, donde insisten que, bueno, en una serie de aspectos, tiene dos vertientes, una muy filosófica, Nagarjuna, y toda esta gente, y los sutras de la Prajnaparamita, donde el vacío es el concepto central, el espacio vacío, que es la matriz de la plenitud de todo, y luego tiene otro aspecto del Mahayana, a diferencia del Theravada, muy devocional, que es el que hoy en día es el más popular en Extremo Oriente, en China, en Corea y en Japón. La mayoría de budistas son devotos de un Buda, un Bodhisattva, y no meditan y no hacen lo que nosotros imaginamos que suelen hacer los budistas. Y eso es un desarrollo del Mahayana. Una forma muy sofisticada del Mahayana, de Extremo Oriente, es el Zen. Es quizás la expresión que a nosotros más nos interesa. Y luego hay el budismo, una tercera gran vehículo o corriente, que es el Vajrayana, que es el yana quiere decir vehículo, Vajra quiere decir diamante, que es el budismo que genéricamente llamamos tibetano, que se desarrolla unos siglos más tarde, que tiene filosóficamente, está muy fundamentado en el Mahayana, pero como tiene muchos aspectos rituales, soteriológicos, culturales, incluso mitológicos, que son completamente distintos y se origina en otra época y se arraiga en el altiplano tibetano, en el Himalaya, en Mongolia, es conveniente entenderlo como un tercer vehículo, que hoy en día es muy popular en Occidente por la cantidad de lamas de este vehículo que hay, que tuvieron que irse por la invasión china del Tíbet y que se han dispersado por todo el mundo. Entonces, grosso modo, estas son las tres. Hay quien empieza a hablar si no existe ya un cuarto vehículo del budismo occidental. Esto no tenemos la distancia histórica para proponerlo. Eso yo te preguntaba, ¿no? Esa fusión con ese mundo europeo, ¿no? Que incluso llamaban el budismo científico o algo así, ¿no? O fisiológico. Es incluso el budismo postmoderno ahora, que integra cosas de género, de feminismo, y hay un gran diálogo con la psicología, con la psicoterapia, con las neurociencias, incluso con las tradiciones esotéricas y ocultistas. O sea, el budismo... Pero que está viniendo más del tibetano, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, porque ahora es el que es más popular. Pero en realidad la diferencia de esta nueva irradiación del budismo que hay en Occidente, a diferencia de estas tres clásicas anteriores, es que no domina un vehículo, hay una cierta amalgama de vehículos, y aquí no es descabellado que uno se vaya a hacer meditación vipassana un fin de semana y el otro fin de semana se vaya con un lama tibetano a hacer otro tipo. Eso en Asia sería impensable. Oiga, usted céntrese en lo que está. Aquí
por nuestro, sí, no, es verdad. bueno, características de Occidente, esto ni está mal visto. No, al revés. Aquí al puedes ponerte revés. a Padmasambhava, pero si te Sí. pones un crucifijo te dan, pero Sí. sí. Hay Entonces, una... bueno, se da esta cierta ósmosis entre corrientes. Sucede un poco aquí en el siglo XX y XXI en Occidente lo que sucedió en China. O sea, cuando el budismo llegó al sudeste asiático o llegó al Tíbet, llegó como altísima cultura, porque era muy sofisticado, a culturas ágrafas, o sea que no tenían escritura y que quisieron clonar. Los tibetanos es espectacular, como su deliberada intención de clonar el budismo medieval indio, y de hecho el idioma tibetano y la escritura tibetana está diseñada para traducir a la perfección un sutra sánscrito. De hecho, lo han comprobado ahora los filólogos, que muchos sutras sánscritos se han perdido, pero tenemos la traducción tibetana y han hecho el proceso a la inversa, han intentado recomponer el original. Ha sido hallado en algún caso el original y efectivamente es una fórmula científica espectacular. Pero, ¿qué quiere decir? Que hay una vocación de llevar aquello a esa otra cultura. En China no, en China, que era milenaria, ya era China, no podía ser así. Y entonces el budismo tuvo que adaptarse mucho, como antes decíamos, y tuvo que impregnarse del taoísmo, de una serie de aspectos, y eso lo hizo popular. Si no lo hubiera hecho, era demasiado exótico, demasiado extranjero. Nunca le sacaron del todo la cosa de que era extranjero. Pero al hibridarse con el taoísmo, eso lo hizo popular, pero lo transformó muchísimo. Y aquí ahora pasa un poco como ocurrió en China. Lo que en China tardó 6 siglos, aquí en 30 años estamos haciéndolo a la velocidad que va todo aquí y se está hibridando muchísimo el budismo occidental, con la diferencia que con el mundo globalizado lo que sucede ahora aquí tiene un impacto enorme en Asia, cosa que mis amigos de Asia no lo están dispuestos a reconocer y se piensan que tienen el copyright del budismo. Y no, hoy en día la lengua importante del budismo es el inglés y los lamas escriben en inglés. Y la validación a veces de una serie de aspectos y prácticas la da la ciencia. La autoridad epistémica de la ciencia desplaza la palabra del Buda. Si tú puedes demostrar con un experimento que esto funciona, eso al budismo no creo que se esté calibrando del todo. ¿Hasta qué punto? También, exacto, hasta qué punto puede transformarlo. O sea, hay cantidad de transformaciones. Aquí en Occidente, por ejemplo, la igualdad de género o ideas de justicia social, que en Asia, que son sociedades más jerárquicas, más no existían, pues están teniendo un efecto feedback en las sangas asiáticas que se están transformando, pero la iniciativa es de Occidente. Por lo tanto, lo que sucede en Occidente no es periférico, es central en estos momentos, ¿no? Y interesante. El otro día hablaba con Ramiro Calle, ¿no? Porque él se posicionaba un poco, ¿no? en contra o con un poco esa cautela o esa mirada un poco, es decir, cómo viene la ciencia a validar, no solo desde la neurociencia, lo que dice tal, sino los estudios, como tú dices, desde la filosofía, ¿no? De decir, cómo es peligroso ese sello, ¿no? Siempre que no se vea con el respeto de... Es un diálogo, ¿no? Porque entonces no es un diálogo. Claro, no. Si la Yo ciencia, te valido, te doy el sello, si no. la ciencia se pone como meta discurso que valida a lo entonces no hay diálogo. Claro. Eso pasó un poco al principio con el budismo, que fue el metadiálogo lo ofrecía la psicoterapia. Budismo, zen y psicoanálisis. Entonces era, bueno, cuando hacen esta introspección, esto es el inconsciente, y entonces era tratar... Era la única manera que Occidente tenía de entender eso. Enfoques interesantísimos. Hoy eso, claro, tenía cosas fabulosas. Es que empieza ahí. Ahora ya se ha pasado a un punto de no intentar reducir, sino que dialoguen.
que entonces es muy distinto. ¿Cómo la psicoterapia puede ayudar a los maestros budistas? No que la valide lo que diga el budismo. Por ejemplo, en el mundo budista, sobre todo en Estados Unidos, pero también aquí, sobre todo los más jerárquicos, el zen y el tibetano, ha habido muchos escándalos sexuales. Muchísimos. Eso no solo pasa con los curas católicos, muchos. ¿Por qué? Entonces, y ahí ha venido la psicoterapia a decir, bueno, nosotros tenemos algo que decir, ideas de proyección, ideas de narcisismo espiritual del maestro. Además, al sacarlo del contexto, en Japón o en el Tíbet no tienen discípulas los maestros. Hay una separación de género clarísima. En Occidente no, y entonces ahí empiezan a ver un maestro, a veces no es la persona tan realizada como pensábamos que podría ser. Y empieza a salir, pero lo que es un diálogo, no que la psicología tenga que decir si lo que está ocurriendo es esto, pero empiezan a hablar de la sombra, del bypass, empiezan a hablar de proyección, empiezan a hablar de narcisismo, para que los maestros tengan más herramientas. Y no es simplemente, es que era un cara dura, no, aquí hay un problema estructural. Si sucede esto, también de los alumnos que buscan una figura paterna y buscan una familia y se da una serie de proyecciones y aspiraciones. Lo interesante es que ahí sí que el budismo tradicional asiático está un poco indefenso en este nuevo contexto y es ahí donde el diálogo, por ejemplo, con la psicoterapia puede ser muy interesante. Pues lo mismo con la ciencia. Diálogo abierto, ¿no? Claro, entre, exacto. Entre ambos, ¿Qué te ¿no? puedo enseñar yo Claro. para que sea mejor Enseñar esto? tú a mí, ¿no? Si es desde esa mirada, yo creo que sería muy enriquecedor, ¿no? El otro día con Dokuso Villalba, ¿no? Que hablamos y decía, tiene que ser la nueva cultura, que es una cultura de interacciones, una cultura de interacción entre el mundo académico, científico, con las diferentes formas, ¿no? Pero es ese diálogo. Para acabar, que llevamos aquí 1:15, si te tuvieras que quedar con una enseñanza del Buda que valiese a los jóvenes. A los jóvenes. Sí, a los jóvenes de hoy, porque para mí es quizá la parte de la sociedad que me despierta más ternura y a veces preocupación, ¿no? Veo un gran desamparo de aquellos que estamos huérfanos de una religión que nos ha dejado, otras formas a lo mejor son muy imperativas y veo que podemos estar como muy perdidos y a la vez veo una gran necesidad de conocer hay algo, ¿no? Que me ayude un poco, ¿no? En este mundo que a veces es un poco laberíntico. Sí. Ahí yo no soy muy de consejos, porque veo que cada persona es un mundo. Es verdad que a nivel social, si hubiese un plus espiritual budista o no budista, o de otras tradiciones, yo no soy budista, aunque simpatizo obviamente. Pero abogarías por una mayor espiritualidad en la sociedad, ¿no? Por ¿Piensas supuesto. que eso? Pero vamos, ya, es que si no la ponemos, si no, pero lo que pasa es que cada uno la puede integrar de una manera en su vida cotidiana muy personal y muy particular, pero simplemente puede ser como integrar los principios de la generosidad, de la no violencia, de la compasión, hacer el esfuerzo por llevar eso a nuestro horizonte, que no es tan difícil. Luego todo el mundo tiene contradicciones pero si las jóvenes generaciones lo tuvieran más presente, no hace falta que se pongan a meditar. Claro, sería bien, también. Pero incorporar en su horizonte, incluso, yo digo, los valores éticos. Yo soy de los que defiendo mucho que las tradiciones de Oriente tienen un mensaje práctico, ético, muy importante. Muy fuerte, y que a lo mejor a algunas personas les interpela más que el mero principios humanistas, que aquí conocemos muy bien y que suscribo, pero que parece ser que se han quedado arrinconados. Entonces, una enseñanza más ética, bueno, no, yo me enrollo, ya veis, pero la no violencia. La no violencia es una enseñanza muy interesante, ahimsa. Todas las tradiciones de Oriente las suscriben. No hace falta que coincidan en lo mismo budistas, hindúes, jainistas, pero es el primer valor ético de todas. Todas comparten 5 votos.
claramente hay una matriz que compartida entre todas. Pero la no violencia es un tipo de actitud. No solo no es hacerle daño a los animalitos o a los seres humanos, es un tipo de disposición a estar en el mundo, va ligado a otras enseñanzas, pero si tú ves que el otro eres tú, esto es muy fácil de decir, yo lo entiendo muy bien, ya un joven a veces, pero si empieza a impregnarse eso. En Asia eso se explica a través de los mecanismos del karma, que es una enseñanza que aquí mucha gente le repele un poco. Pero una de las lecturas interesantes que tiene el karma es que todos hemos sido el padre, la madre, el hijo, la hija, el primo, la prima del resto de seres vivos y todos hemos sido humano, animal. Por lo tanto, el que en esta existencia estemos en esta posición, bueno, es por los designios kármicos, pero no es que sea así el orden de las cosas. Por lo tanto, está en tu responsabilidad. Esa es una lectura bastante madura. Es tu responsabilidad, pues actuar de acuerdo a una ética que podría llamarse kármica. Hay filósofos budistas interesantes, muchos americanos, que están precisamente, ¿no? David Lloyd o Jay Garfield, que están destilando lo que podría ser una nueva ética no basada en los derechos humanos, como es la occidental, sino en principios kármicos asiáticos. Bueno, esto ya me estaba yendo por las ramas, pero integrar estas enseñanzas en lo cotidiano yo creo que sería un buen... Pues estoy completamente de acuerdo y bueno, y gracias por hacérnoslo llegar a través de tu conocimiento, tu palabra, a través de tu editorial donde nos traes todos estos textos. De verdad creo que contribuyen en un momento que a mí me parece que estamos casi en un punto de inflexión donde necesitamos impulsar muchísimo más esos valores, o lo hacemos o no vamos mal. Bueno, Gracias. Gracias, Nazareth.